Bueno, no, pues muchas gracias por venir al último meetup del año. Este año hicimos uno cada mes, parece increíble, mucho trabajo, pero es chévere que haya servido de algo. Y bueno, 2016 espero seguir con esta tónica de hacer uno cada mes. Les cuento un poco para que se emocionen. En enero vamos a tener un meetup de pruebas unitarias en Java. Este es con el Bogotá JVM, y espero en febrero hacer un panel también sobre la educación y las carreras relacionadas a la programación. Y en marzo espero hacer un panel sobre SOA versus microservicios. Y ahí en adelante, pues no sé, ahí iremos bien. ¿Va a ser aquí? No sé. Digamos, este auditorio es mucho más grande que Huge, entonces cuando sintamos que va a ser más grande de 100 personas, creo que sí nos toca hacerlo acá o en la piloto, que fue donde hicimos el anterior. Pero igual en la página de Meetup se irán enterando. Bueno, primero quiero pedirle al panel, por favor, que se presente, pues para que la gente tenga como noción de con quién estamos hablando. Creo que sus micrófonos están funcionando. Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan Daza. Me invitaron para que hablara un poco sobre agilidad y tendencias 2015, entonces estoy cubriendo el espacio de Luis Mulato, que normalmente estaría en este encuentro con ustedes, hablando desde la perspectiva de la agilidad en el 2015. En parte él lo haría desde Clear, que es la organización en la que él trabaja, entonces espero que pueda aportar en esta conversación. Hola, chusto, soy Carlos Toro, soy desarrollador en S4N. Pues mis habilidades generalmente pues, de pronto sirven para el Meetup. Estoy muy enfocado en hacer arquitectura software, o sea, de front-end development, back-end development, infraestructura como código. Generalmente, o sea, soy muy full stack developer, le pego a todo, entonces puedo tener un poco de criterio para hablar de todos los temas que vamos a estar haciendo. Agilismo, pues en la empresa también lo trabajamos en todos los proyectos. Entonces, hola, yo soy Omar Duque, Head of Engineering de Bonnie Inc. Yo también trabajo un poquito de todo, pero mi expertise está un poco más hacia el lado del backend development. ¿Se oye? ¿Ahora? Sí. Buenas, mi nombre es Alejandro Zuleta. Me invitaron porque soy el coorganizador del Meetup de Big Data y Data Science, Bogotá. Y bueno, pues quiero compartir la experiencia en el Meetup y hablar también un poco de Big Data en particular, aunque pues en este momento pues yo he sido siempre desarrollador y por ahora estoy trabajando en Node, sobre todo últimamente, entonces también espero aportar en esa parte. Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Echeverría, trabajo como Senior Backend Developer en Bonnie Inc., también como Omar. Mi fuerte soy desarrollador en Python, trabajo con proyectos colaborativos en Fedora. Bueno, pienso que puedo aportar acá en cuanto a proyectos colaborativos y open source. ¿Okay? Hasta luego. Gracias, Buenas tardes, soy Diego Osorio, Associate Technical Architect en Huge, Bogotá. Mi background principal es de frontend, pero como Technical Architect he estado pues, involucrado un poco en todo el stack de tecnología de los proyectos que se hacen en la agencia. Digamos que creo que puedo aportar es justamente ese conocimiento de desarrollo desde lo que es una agencia digital hacia los temas que vamos a tratar hoy. Buenas tardes, yo soy Sebastián Ortiz, soy cofundador en una startup que se llama Tepaga. Previamente estaba en Tapsi, en Backend Development, y pues, me gusta mucho la tecnología y trato de leer mucho y hacer muchas cosas, muy curioso. Bueno, gracias al panel. Este espacio fue donado por la Universidad Javeriana, entonces me pidieron que mostrara un video. A continuación veremos el video para, en caso de emergencia, ver las salidas del auditorio. Bienvenidos a la Pontificia Universidad Javeriana. Usted se encuentra en el Auditorio Jaime Hoyos, ubicado en el edificio Manuel Briceño,
Sótano. Este auditorio cuenta con personal entrenado como brigadistas debidamente identificados, quienes lo orientarán, ayudarán y guiarán en caso de emergencia. Les recomendamos tener en cuenta las siguientes indicaciones. Identifique las salidas de emergencia. Ante una emergencia, siga las instrucciones del brigadista. Al recibir la orden de evacuación o escuchar la alarma, siga las siguientes instrucciones. Conserve la calma. Salga en orden y en silencio, llevando a las personas que estén a su cargo. Evite devolverse. Si hay humo, avance gateando. Siga la siguiente ruta de evacuación hasta llegar al punto de encuentro. Recuerden que somos un campus abierto y personas inescrupulosas se camuflan en los eventos. No pierda de vista sus equipos electrónicos. Cuide sus objetos personales. Gracias por su atención. Nuestro brigadista Nicolás, por si alguna cosa necesitan. De nuevo, gracias a la Javeriana y pues a Fabio de Teneda que hizo la gestión para que nos pasaran el auditorio, y gracias a Huge, que es el patrocinador permanente de los meetups, que es el que dio la gaseosa y las pizzas que vamos a traer ahorita en el internet. Bueno, entonces, entramos de una vez en materia. El primer tema que quería hablar era un poco sobre agilismo. Es una cosa chistosa porque yo conocí el agilismo hace como 5 años y pensé que se iba a volver como un estándar y que no había nada que objetarle, y lo que he venido descubriendo de estos años es que aún así hay gente que habla cosas buenas y cosas malas de agilismo, como les digo, a pesar de que yo pensaría que es un estándar muy bueno. Entonces quiero saber un poco eso, como qué ha pasado con el agilismo y qué cosas buenas, qué cosas malas vemos en él. ¿Tengo tiempo o...? Depende de cuánto, pues. ¿O me da un time box para saber cuánto? No, trato de ser breve, pero no muy breve. Bueno. Carlos da un punto de partida interesantísimo para el debate y para que este panel pueda arrancar caliente. Yo soy vegetariano. 95% de mi vida soy vegetariano. 5% me escapo y me como una hamburguesa. Yo podría decirle a cualquiera que ser vegetariano es bueno. Y podría tener todos los argumentos para que a través de ejemplos de la vida real le dijera: mire, me pasó esto, tengo esto a favor, esto. En el momento en que yo le digo a alguien, hágase vegetariano, si la persona no entiende para qué se va a hacer vegetariano, lo estoy obligando a hacer algo que no le va a servir y no lo va a incorporar en su cultura. Entonces lo que dice Carlos es absolutamente cierto. Haciendo un símil con el vegetarianismo, yo podría decirles que es muy bueno, pero habría una buena cantidad de ustedes que me dicen: no, la prima de fulanito se volvió vegetariana y casi se muere. Claro, hay empresas que se volvieron ágiles y casi quiebran. Hay compañías que han tratado de meter el agilismo, y hay estadísticas sobre el tema de un 75% de los proyectos de agilismo que no funcionan es porque la cultura de la organización lo rechaza y la cultura se traga todo. Entonces sí es cierto, hay momentos en los que organizaciones que tienen una figura piramidal donde la jerarquía es fundamental, pues evidentemente cuando alguien dice yo quiero que las cosas se hagan de tal manera, es difícil que el agilismo funcione en esos entornos. Entonces estoy de acuerdo con Carlos en una parte de su argumento, en la cual sí, el agilismo debe haber avanzado un poco más, así como el vegetarianismo debe haber avanzado más. Las vacas serían felices, sería un mundo distinto, habría otras condiciones de un poco más de tranquilidad, de menos violencia. Hay gente que relaciona comida de carne con agresividad, no sé. Yo podría decirles que ser ágil es fundamental para que ciertos proyectos salgan adelante. Aparentemente no, porque otros
les funciona, otros modelos que no están tan arraigados con las filosofías de los marcos de trabajo y filosofías agilistas. Entonces siento que algo que le ha aportado a este debate en 2015 la agilidad es que efectivamente ya no hay evangelización que funcione. Ya no es necesario que llenemos salas para decirles es importante que hagan agilismo, ¿no? La organización que no lo quiere hacer es porque si con todo el ruido, con toda la información, con todo lo que hay y con todos los ejemplos no considera que es necesario que su organización tenga una filosofía orientada hacia trabajos crossfuncionales, hacia entrega continua, hacia la búsqueda de calidad, la entrega de valor, hacia pruebas unitarias o pruebas antes de sacarlas en un modelo de cascada. Si una organización no siente que eso es lo que le podría servir, definitivamente no hay nada que la convenza de eso. Eso que nos deja en 2015, poniendo sobre el tema tendencias 2015. Pues hoy el debate es cómo se lideran equipos ágiles. Ya el ejercicio de tratar de convencer a una organización de que sea ágil, esa página se pasó. Esa página ya no la podemos seguir mirando y hay estudios sobre innovación en los que hay un porcentaje de personas en las que puede que esté pasando de todo y puede que los números sean maravillosos, no se van a convertir hacia esa filosofía. Entonces hoy se habla más de management 3.0, de tratar de llevar organizaciones hacia un entorno donde desde el liderazgo se tenga una orientación agilista y que eso ayuda a que los equipos ágiles tengan desde todas las jerarquías de su organización, organizaciones que estén pensando un poco en esa filosofía. Creo que esa es como la respuesta a esa primera parte de la invitación a este panel, que espero que se mantenga sobre el debate. ¿Cómo es la dinámica? Si quisiera pedir la palabra, ¿creen que tiene que aportar algo? No, igual ya también está funcionando. Yo creo que uno de los principales problemas en la aplicación del agilismo es prácticamente que lo tomamos como, hay algunas empresas que lo toman como project management y no toman el background técnico, ¿sí? No aplica lo que necesita el agilismo como tal, que es speed programming y integración continua y delivery continuous, ¿okay? Mucha gente quiere y sabe cómo implementar agilismo en su propia empresa, pero falla precisamente en tener esa capacidad continua de entrega de por lo menos un build al día. Falla en ese background técnico. Entonces yo creo que lo que se podría tomar como tendencia en 2015 es perfeccionar nuestros equipos de desarrollo a la orden de saber realmente o integrar realmente lo que significa agilismo en un equipo, fuera de lo que mucha gente entiende como project management. Algo que yo veo también dentro de diferentes empresas es que agilismo es un marco conceptual, ¿sí? No es una receta. Probablemente la falla de muchas de las empresas que han intentado pasarse a un modelo ágil es que intentan una receta, no les funciona y claudican, dejan de iterar. Sin embargo, el agilismo necesita adaptarse, necesita llegar a implementar tu propio sabor de agilismo dentro de cualquiera de los modelos que hay dentro del mismo agilismo. Es un proceso constantemente iterativo y que está constantemente evolucionando, no es una receta. E incluso puede que para un equipo en un proyecto funcionen ciertos pasos, cierta receta, pero para otro proyecto dentro de la misma empresa no. Es algo que se necesita estar evolucionando dentro de los mismos equipos y también dentro de la parte de management, que tienen que saber entender el agilismo hacia dónde van las entregas continuas, hacia dónde van un desarrollo incremental. No es diferente a veces lo que esperan los managers, las cabezas, si no tienen en cuenta, si no tienen el conocimiento de las bases fundamentales del agilismo. Por cierto, si el público en algún momento quiere intervenir, en cualquier momento, por favor, alcen la mano, tenemos un micrófono para que puedan
¿Cómo saben ustedes? ¿Me están oyendo? Sí. ¿Cómo saben ustedes qué tipo de agilismo utilizar para qué tipo de empresa, qué tipo de departamento de la empresa? Desde mi experiencia en Huge y en otras agencias digitales, la empresa, si ya dentro de sus procesos es ágil, va a tener ciertos pasos, ¿sí? Que los equipos tienen más o menos un manual de procedimiento estándar, ¿sí? Que lo van ajustando es que lo van ajustando según el tamaño del proyecto, lo van ajustando según la cantidad de features que tengan, lo van ajustando incluso según el cliente, ¿sí? Habitualmente lo más usado en desarrollo ágil es Scrum, pero hay otros, ¿sí? Depende totalmente del proyecto. Ahí está, ahí creo que viene mucho de la parte de coaching y la parte de expertise no en Scrum Master, sino en los directores de proyectos, project manager, que no es que sea malo, en saber definir si están usando Scrum, sprints, definir los backlogs, definir los puntos de historia en términos hablando en Scrum, en términos de Scrum. Mucho de eso, partiendo de cero, si es la primera vez que se implementa, va a ser un proceso difícil, va a ser un proceso que va a requerir tiempo de aprendizaje. Cuando ya hay los equipos que se tienen experiencia en eso y que de pronto ya conocen cuál es su experiencia en ese tipo de iteraciones, van a saber cómo la velocidad, van a saber cómo definir las tareas, cómo definir qué se va a tomar en cada iteración del proceso. Otra vez, es principalmente a base de experiencia. Una persona que ya tiene el conocimiento, que ya tiene mucha experiencia trabajando en estos modelos, va a poder aportar mucho de lo que sabe, sin embargo no es la última palabra, el equipo lo va a adaptar finalmente. Se podría decir. No hay un estándar que diga para este tipo de empresa va este proceso. Puedes tener estándares, pero eso lo dirá tu equipo. Tu equipo es el que irá respondiendo en este caso, al Scrum. Si manejas Scrum, tu equipo es el que irá respondiendo a la forma que se trabaja. Y obviamente tienes que tomar en cuenta las carencias del equipo para ir mejorando. Más o menos en cuánto tiempo se sabe si va a funcionar ese proceso o no. Eso realmente se va viendo en el camino. Ahí meto yo la cucharada y vengo trabajando con agilismo hace bastante tiempo, desde el 2005, ¿sí? Y obviamente he pasado, digamos que por muchas transformaciones y no hay una receta exacta, ¿sí? No hay un estándar exacto, hay recomendaciones y pues las recomendaciones tú decides si las sigues o no las sigues, tú las implementas, si te fallan utilizas otras recomendaciones y así de esa forma tú vas construyendo cuál es la forma en que lo debes hacer. Hay digamos que unos lineamientos base que deberías seguir para tú decir, bueno, estoy haciendo esto, podría decir que soy ágil o no soy ágil. Realmente ser ágil es entregar un producto que funcione, ¿sí? Que cumple las expectativas de quien lo está esperando. Eso es algo súper importante, ¿sí? Eso es ser ágil. Ágil no es que en 2 semanas te voy a entregar algo que ya está funcionando y que tú lo vas a ver y que lo vas a poder ofrecer a los usuarios finales, ¿sí? Realmente esto depende mucho del manejo de expectativas, ¿sí? Y el manejo de expectativas va en todas las direcciones, ¿sí? Va con los stakeholders que están patrocinando los proyectos, ¿sí? Pero también van hacia el equipo. Entonces, agilismo realmente ayuda a que el equipo se organice, a que el equipo tenga, digamos, que una alineación de trabajo, que sepa cuáles, digamos, lineamientos de codificación tiene que seguir, cuáles procesos de calidad son importantes, que no se pueden saltar dentro del proceso de desarrollo para garantizar que vamos a entregar un software que está funcionando con las mismas expectativas que le seteamos a los stakeholders o sponsors del proyecto, ¿sí? De eso se trata un poco. Entonces, muchas veces uno piensa cuando trabaja de pronto en empresas de servicios o vendiendo proyectos, en agencia,
que ágil no se puede trabajar con todos los clientes, claro, porque si el cliente, como nombraste, si el cliente no tiene una cultura ágil dentro de su equipo técnico, si tiene equipo técnico, si no tiene equipo técnico, por ejemplo, Eduardo, si se necesita un background técnico para entender, es mucho más difícil convencerlo de que esto va a funcionar y van a pasar, digamos que varias iteraciones antes de que uno empiece a mostrar resultados, de que los indicadores empiecen a funcionar, ¿sí? Y que realmente eso le empiece a soportar lo que uno le está vendiendo al cliente. Es muy difícil, ¿sí? Y sobre todo cuando uno está armando un equipo con el que nunca ha trabajado antes de pronto, porque suele pasar, ¿sí? Y uno arma un equipo y entonces tú nunca has trabajado con ese equipo y el equipo necesita un periodo de adaptación, necesita un periodo de empezar a generar cohesión. Exacto, es aprendizaje y maduración. Y ya me quería decir algo. Hola, es como bien difícil que frente a salir. Creo que la mayoría me conoce, les digo, tengo un background en la agilidad que de alguna manera me da muchas ideas para charlar un poco acá y voy a tratar de ser muy breve y es que desde la agilidad, como bien decía, no es ninguna receta porque es que nosotros tenemos un background de ingeniería, todo el tiempo nos enseñan a decir todo se soluciona con la buena práctica o la mejor práctica y que es la receta que está documentada en X libro. Y la agilidad por él como una respuesta a decir, venga, en este proceso de construcción de software hemos seguido muchísimas recetas y hemos fracasado constantemente. Entonces como que quisiéramos subir un poco el nivel y decir, la agilidad no es, o como se define la agilidad, no es algo que nosotros hacemos, ¿sí? No es yo hago Scrum y entonces soy ágil y si se dieron cuenta soy ágil. La agilidad es algo que yo soy, ¿sí? Es una actitud que yo tomo frente a cierto tipo de problemas y a ciertas formas de resolver las cosas. Involucra mucho llevar procesos iterativos porque es que yo soy en la medida que puedo aprender y en la medida que puedo aprender, si les pregunto cómo aprenden los seres humanos es a punta de ensayo, ¿verdad? ¿Cómo aprendimos a montar bicicleta? Es dándonos golpes. No, la agilidad es eso, la agilidad es pensar en voy a develar todos los problemas que tiene mi organización y va a hacer que esos problemas salgan a flote y voy a tratar de aprender de ellos buscando formas de solucionarlos. Y hay una frase que me parece muy útil para describirlo, es la agilidad en sí misma es como tu suegra, lo único que hace es resaltar tus defectos. ¿Qué haces tú con tus defectos? Es tu problema, ¿sí? Muchas empresas lo que dicen es voy a pegarse la agilidad y empiezan a ver un montón de problemas que van emergiendo y de repente se asustan con todos los problemas y dicen no saben que los voy a meter debajo del tapete. Como cuando empezamos a barrer y vemos que hay mucho mugre y debajo del tapete. Yo creo que la base fundamental de por qué se fracasa o no con la agilidad viene más allá de la actitud que yo tengo frente a los problemas contextuales de mi organización. Y comparto el punto de Juan cuando hablaba de la cultura que hay detrás de mi organización, la que va a mandar, la forma en que puedo no tener una actitud ágil frente a la solución de algún problema determinado, no necesariamente de software, no, frente a entregarle o solucionarle un problema a alguien. Frente a su pregunta de cuál sería como la manera de abordar o cuál de las distintas marcos de trabajo o metodologías podría aplicar. Vemos que la experiencia de cada organización va variando dependiendo de la cultura, ya todos lo han dicho de distintas maneras. Sin embargo, en 2014 se publicó un libro por uno de los fundadores de Scrum, Sutherland, publicó un libro muy interesante que se llama Doing Twice the Work, Half the Time, o sea, hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo. Ese libro se convirtió en un fenómeno por fuera del mundo de la programación porque traía ejemplos de cómo otras organizaciones que no trabajaban en software utilizaban Scrum y les funcionaba, particularmente Scrum. No sé, pues, obviamente la que él quería vender era Scrum porque es su hijo finalmente, y además curiosamente el hijo de él trabaja en periodismo y él cuenta la historia de cómo una emisora utiliza Scrum a la hora de hacer producto. Entonces a mí ese libro me llamó mucho la atención, me sirvió mucho para el coaching, para mostrárselo a managers y decirles, miren,
está en un libro, o sea, créanlo, hay algo para mostrarles, y lo está diciendo alguien que no es ingeniero, o sea, imagínense, o sea, está por fuera de esa burbuja rara del código. Y ese libro también fue como dicen los gringos, un tiro en el pie, porque lo que le entrega al mundo en general es una promesa misteriosa de el agilismo va a hacer cosas increíbles en su compañía, y usted no solo va a hacer más rápido las cosas, sino que las va a hacer mejor. Entonces, productividad, más rápido, plata, o sea, hay una cosa muy preocupante en ese título nomás. Sin embargo, el mismo Sutherland en una de sus definiciones decía, Scrum lo único que le puede prometer es que se va a equivocar en menos de 2 semanas. Esa es la definición de Scrum de él. O sea, usted va a encontrar un error en menos de 2 semanas. Y eso es valiosísimo. O sea, usted puede encontrar un error en menos de 2 semanas cuando hay proyectos que duran un año en hacerse y salen y hay un error. Eso me parece increíble. O sea, es una muy buena promesa. Mi única sugerencia frente a su pregunta es que vea la agilidad como una forma de sortear la incertidumbre. Y descubrir los errores. Y en la incertidumbre, hacerse amigo del error y poder decir, no sabía que esto iba a pasar, reaccionemos. Si una organización trabaja por silos, o sea, por columnas, y entonces aquí está pruebas y aquí está programación, pero programación no le habla a pruebas porque los de pruebas son una persona de menor nivel que el programador, ya ahí usted tiene un tema cultural que ni siquiera el agilismo se lo resuelve. O sea, eso es una cosa misteriosa que si no los pone a trabajar juntos, pues no hay nada. O sea, ahí va a haber problemas serios porque ya en la cultura de su organización ahí ya hay una pared que impide que haya una retroalimentación constante, que es uno de los elementos más poderosos de Scrum, es la retrospectiva. ¿Qué pasó? Tiene que ser un trabajo integral. Completamente. Gracias por eso. ¿Cómo se llama el libro otra vez? Se llama Twice the Work, Half the Time. Twice the Work, Half the Time. Sí, Jeff Sutherland es el autor. Gracias. Bueno, seguro que nos podríamos quedar hablando de agilismo un montón. Seguramente el Meetup de Agiles Colombia tiene un montón de espacios súper chéveres, pues los invito para si les interesa el tema, pues como ahondar con eso. Bueno, el otro tema que creo que todos los años siempre sale como algo importante y relevante, pero todavía es algo que siento yo que está como en la periferia del Big Data. Y me acuerdo hace mucho tiempo, hace 5 años también escuché por primera vez Big Data, y efectivamente he visto que muchas empresas están buscando gente que sepa de Big Data, pero la verdad no tengo muy claro qué ha pasado. Y de hecho en mi época era Hadoop y todo el mundo la de Hadoop, y creo que eso ya ha cambiado un poco. Le voy a pedir a Alejandro que nos hable un poquito como del contexto de qué ha pasado en Big Data este año. ¿Qué pasó? Bueno, pues Big Data como casi todo el desarrollo está avanzando muy rápido. Sin embargo, cuando uno habla de Big Data, uno tiene que hablar realmente de 2 cosas. Porque habla primero de la infraestructura de los datos, de cómo se mueven los datos dentro de una aplicación, desde el cliente, desde la llegada del dato hasta la salida y el almacenamiento. Y por otro lado tiene que hablar también del análisis de los datos, que pues se conoce desde hace unos años con el nombre de Data Science, que pues ahorita si tengo tiempo les explico un poco de qué trata. Pero el asunto es que eso es lo que hace complicado hablar de Big Data, porque uno cuando habla de Big Data no sabe realmente qué está hablando. De hecho, por eso el nombre del Meetup es Big Data y Data Science, porque pues aquí hablamos de las 2 cosas, digamos. Entonces, en cuanto a Big Data, pues lo que él dice es cierto. Hadoop, ¿no? ¿Saben qué es Hadoop? ¿Conocen? Bueno, básicamente es una plataforma, es un framework para procesar aplicaciones distribuidas, bastante usado en este momento en muchas aplicaciones grandes. O sea, las aplicaciones grandes tienen un problema, y uno de los problemas es el sistema de archivos. No puedo entrar en detalles porque no hay tiempo, pero el sistema de archivos, cuando uno hace un sistema de archivos distribuido que está en diferentes servidores, tiene que tener y quiere que, digamos, tenga cierta confianza en esos datos, que si se cae un servidor, el archivo sigue disponible. Ahí necesita un lugar, una forma bastante particular de almacenar los datos. Hadoop es, entre otras cosas, tiene una solución para eso, que es un sistema de archivos llamado HDFS.
Lo mismo, por su lado, esos datos, bueno, una vez uno los ha almacenado, ya resuelto, por decirlo así, el problema de cómo almacenarlos, está también el problema de cómo analizarlos. Entonces, para eso existe un paradigma bastante popular que se llama MapReduce, que básicamente es muy sencillo en realidad. Simplemente es un paradigma de que los datos se analizan, bueno, se transforman en dos partes, en dos pasos. Un paso es el paso de map, que hace transformaciones en los datos, y el reduce, que es el que los junta. Entonces, ¿por qué ese paradigma se usa en sistemas distribuidos? Porque si hay varios servidores, todos se puede hacer mapeos paralelamente en cada servidor. Está programado pensando mucho en la concurrencia por su propio modelo de programación, de que creo que ahorita vamos a hablar de eso también. Entonces, Spark funciona sobre todo en memoria, entonces tiene también para persistencia en disco, pero mucho del análisis sucede en memoria. Como ustedes saben, en memoria es muy veloz, muchísimo más veloz que en disco. Entonces, esa es una de las ventajas, y aparte no usa el paradigma exactamente de MapReduce, sino un paradigma distinto, como que va analizando los datos iterativamente, como llegando a la solución poco a poco, por decirlo así. Es muy complejo de explicar, ni siquiera yo lo entiendo perfectamente porque es muy complejo. Pero Spark permite ese análisis en tiempo real, y ahora está saliendo este año sobre todo una nueva como un componente de Spark que se llama Spark Streaming, que absorbe los datos, se los pasa a Spark lo divide o sea, él absorbe los datos, los divide como en varios batches, y luego los analiza paralelamente Spark, y luego tiene la respuesta. Yo creo que esa es una de las tendencias que hay ahorita en el mundo. Existe, por ejemplo, seguramente no vio Alibaba, que es un e-commerce gigante, sobre todo en China. Ellos tienen el clúster más grande de Spark ahorita, de 8.000 nodos de Spark funcionando, y aparte de todo IBM también, este año hizo una inversión, empezó a invertir a apoyar el proyecto de Spark. Y bueno, básicamente hay mucho ahí como en cuanto a infraestructura. Bueno,
Qué pena me extienda un poco. Ayer compró el periódico más grande que hay en China inglés. Ayer compraron ayer compró el periódico más grande que hay en China inglés. Sí, sabía eso. Una pregunta, ¿y qué proyectos hay en Colombia asociados a Big Data en este momento? Pues, de hecho, es una buena pregunta para todo el país. Hay una pregunta más adelante en la que voy a mencionar un par de proyectos que me parecen interesantes. Entonces, pues ahorita más tarde la hablamos. Lo otro que quería decirles rápido en un minuto es sobre Data Science. Pues desafortunadamente no hay mucho tiempo para hablar de eso, pero ese es otro tema en el que definitivamente hay un desarrollo bastante grande. Hay demasiado movimiento en el ámbito de open source, también lo mencionaremos ahorita, y bueno, pues ese es mi aporte. Y si quieren, pues empecemos desde Sebastián, ¿qué te ha impactado Big Data y Data Science? ¿Qué tanto ha impactado tu trabajo? Entonces ahí lo que Alejandro lo que hablaba ahorita también hablaba un poco de que se ha vuelto un poco mainstream Spark en lo que es 2015. Dentro de Big Data me parece que falta pronto mencionar un poco. En Big Data es lo que él hablaba de procesamiento en tiempo real. A veces en Big Data es bueno clasificar los datos con un concepto que es la temperatura de los datos. Entonces la temperatura de los datos cuando son fríos generalmente es Hadoop, fríos que no son en tiempo real, ¿cierto? Los datos que uno necesita el procesamiento para allá, generalmente se hacía en el pasado procesamiento CTL, extracción y transformación y loading de información. Después llega Hadoop hace, no sé, como unos 10, 15 años, no creo que no tanto, para hacer ese tipo, trabajar con ese tipo de información. Ahora, cuando la temperatura de los datos es caliente, que no tiene tiempo real, aparece Spark para lo que ya es el procesamiento de la información. Pero en Big Data también hay otros estados, o como stages, sí, como stages en los que se trabaja con información. El primer estado de Big Data es la ingestión de los datos. Yo de dónde obtengo esos datos para después procesarlos y pasarlos a mi plataforma Spark o Hadoop, lo que sea. Ese estado inicial de procesamiento e ingestión de datos se hace con otras tecnologías diferentes. Ahí uno ya no habla de Spark ni de Hadoop, sino habla de otras tecnologías. Particularmente lo que es 2015, 2014, había una tendencia a usar Kafka, no sé si lo conocen. Kafka es un río trabaja con ríos de información, es parecido a lo que es a los estándares de AMQ que se hacía para mensajería. Sin embargo, ese Kafka es distribuido y sirve bastante en Big Data para hacer ingestión de datos. ¿Por qué? Porque es distribuido y la infraestructura donde uno despliega Kafka no requiere tanto procesamiento de máquina. O sea, él optimiza el uso de hardware para procesar millones y millones y millones de mensajes. Entonces, en la etapa inicial en Big Data para la ingestión de datos, Kafka creo que ha sido una de las tecnologías que ha sido tendencia en el año 2015. Hay otras estrategias también para la ingestión de datos que también tienen que ver mucho con lo que es el Meetup de JVM, que se llama, y no JVM, pero también abarca la mayoría de las tecnologías, que son los Reactive Streams. Los streams es procesamiento continuo de información, en el cual a veces las máquinas, cuando uno está haciendo, por ejemplo, Twitter, si uno quiere hacer ingestión de Twitter y quieres hacer ingestión de 2 millones de tweets que están pasando en tiempo real, tus máquinas se pueden llegar a sobrecargar de información. Pueden estar diciendo, oye, me está llegando mucha información, baje un poquito esa ingestión de datos para que mis máquinas no se caigan, para que yo siga disponible haciendo la ingestión de datos. Esa es otra técnica que se puede usar para hacer la ingestión de datos, que de pronto creo que estaba quedando fuera del espectro en lo que es Big Data y es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y Kafka no es en tiempo real? No, Kafka es diferente. Kafka es la ingestión de los datos, obviamente sí es en tiempo real, pero es diferente, no es para el análisis de la información, es solo para el transporte de la información de las fuentes de origen. Entonces mi fuente de origen es los APIs que están consumiendo de Twitter, mis aplicaciones móviles que están mandando métricas de uso, mis páginas web que están mandando analytics también, como algo parecido a Google Analytics y ese tipo de analytics que son eventos. A veces hay muchas plataformas que uno quiere medir donde los puntos de calor en la aplicación web. Si
ustedes miran esas métricas, un uso, concurrencia alta, esos son millones y millones de métricas que están llegando por segundo. Entonces, en la ingestión de datos, de transportar de mi punto de origen a mi plataforma tipo de análisis, a esa ingestión, Kafka ha sido uno de la tecnología que está en tendencia en este año y el año pasado, diría yo. Bien, retomando la pregunta, en Seven, ¿qué tipo de proyectos han hecho con Big Data? Si yo estudio Big Data, ¿tengo trabajo en Colombia? ¿O? Sí, en Seven particularmente estamos empezando bastante a trabajar con Big Data. Inicialmente la ingestión se la hemos estado trabajando en otros proyectos porque la ingestión de datos, o sea, la tecnología como tal Kafka no se usa solo para la ingestión en Big Data, sino también para hacer integración de aplicaciones distribuidas. Entonces Kafka sí lo estamos usando mucho en varios de nuestros proyectos. Ya particularmente en Big Data, sí, nosotros ya estamos empezando a desarrollar, ahorita tenemos en desarrollo un proyecto bastante grande en banca para hacer procesamiento en tiempo real de transacciones entre bancos. Entonces ahí estamos usando Spark y adicionalmente un data store que es un NoSQL, que es Apache Cassandra, que particularmente pues es también partner de DataStax, que es como el papá de ese data store. También estamos trabajando con ellos. Sí, ya estamos trabajando en eso, estamos usando Spark. Nosotros pues también somos early adopters de Scala hace ya unos 3 años. Entonces Spark está construido en Scala, nosotros también casi todos nuestros desarrollos los hacemos en Scala, lo que es el back, y pues ya estamos trabajando en eso. Bueno, en Boni nosotros desde que yo me uní a la compañía hace algunos años, siempre hemos sido, digamos que, muy hambrientos por los datos, ¿sí? Nosotros somos una compañía que recoge una startup, no tenemos inversión externa, ¿sí? Entonces para nosotros tomar decisiones necesitamos tener unos datos bastante claros. Los datos que tomamos al comienzo eran muy experimentales, obviamente, y a medida que fuimos creciendo fuimos teniendo la necesidad de empezar a tomar más datos. Y es bueno empezar a tomar datos y nos volvimos un poco adictos a generar indicadores de desempeño, tanto en la plataforma como en las áreas de la compañía, como en las áreas de negocio. Entonces, en un momento llegamos a tener ya muchísimos datos, y uno que hace con los datos, porque ya, claro, tú empiezas con 3 indicadores de desempeño y los ves muy bonitos y los puedes ver todos los días y los entiendes y ves la gráfica y empiezas a encontrar las tendencias de la gráfica, pero cuando tú ya tienes 90, 100, ya se te vuelve muy tedioso empezar a mirar los 90 o 100, ¿sí? Y cuando tu plataforma empieza a crecer, la cantidad de transacciones por segundo empiezan a crecer, la cantidad de información que está fluyendo dentro de la plataforma empieza a crecer, y tú te das cuenta que si hay algo que no estás analizando, que si hay un cambio en un evento, en un objeto, esa información que te está generando puede ser valioso para la toma de decisiones, y lo estás perdiendo. Ahí es donde nosotros decidimos, bueno, muy bueno, lo que estábamos haciendo se nos quedó pequeño, necesitamos empezar a hacer Big Data, sobre todo de ese tipo de métricas que queremos medir dentro de la plataforma para poder hacer una toma de decisiones. Entonces, esto es muy reciente, ¿sí? Nuestro equipo de analítica arrancó a mediados de este año, y hasta ahora estamos empezando a conocer un poco las herramientas. Entonces, claro, hemos estado estando con Hadoop, hemos estado asistiendo a los meetups de Big Data, conocimos Spark, ¿sí? Conocimos Cassandra, y hemos estado haciendo prototipos. Digamos que ya tenemos un roadmap de proyectos que queremos ejecutar, y básicamente en eso se centra nuestro proyecto actual que tenemos, que es todos los puntos de medición que tenemos dentro de la plataforma, los estamos alojando dentro de un origen bastante grande de datos, y estamos empezando a analizar esa información para tener resultados sobre cambios de negocio. Y a lo que queremos llegar durante el 2016 en Boni es poder tener un sistema de monitoreo de negocio equivalente a un New Relic para una aplicación, para una plataforma. Eso es lo que queremos tener para el negocio, ¿sí? Poder tener un sistema de alarmas y monitoreo, pero realmente de lo que está pasando en cada uno de los websites, de los marketplaces que nosotros tenemos abiertos para nuestros clientes. O sea, eso sí lo hace en tiempo real. Hay muchas cosas que ya empezamos a hacerlas en tiempo real, ¿sí? Muchos análisis de datos que ya estamos haciendo en tiempo real, sobre todo para temas de recomendaciones,
para tratar de generar conversión de los clientes, ¿sí? O sea, para adelantarles la decisión de compra, básicamente, ¿sí? Eso lo estamos haciendo, ya lo estamos haciendo dentro de la plataforma. Y digamos que eso lo estamos tratando de hacer para influenciar realmente el comportamiento de nuestros usuarios. Pero igual tenemos el otro proyecto en paralelo que les cuento, que es realmente, o sea, si yo soy un gerente de un negocio, ¿sí? Y yo tengo que revisar 100 métricas para poder determinar cuáles son los siguientes pasos que voy a tener. Es mucho mejor tener un sistema de monitoreo que los está analizando automáticamente y que me está diciendo a mí, ¿sí? Qué está pasando con los datos, ¿sí? Cuáles se están comportando, cuáles comportamientos me están generando alertas que a veces no siquiera son visibles en gráficas. Para eso estamos construyendo este sistema. ¿Alguien del panel tiene algo más que pueda agregar? Creo que nos estamos centrando como... Solo quería contarles como un ejemplo puntual. Dale. El otro coorganizador del meetup de Big Data es de Tapsi. Es como la persona que es muy enfocada en Data Science, más que en la parte de tecnología, es la ciencia de los datos. Y las cosas que él ha hecho, por ejemplo, no sé si vieron un reporte como la velocidad media del día sin carro en Bogotá, basado en todos los datos que Tapsi tiene de los movimientos de los taxistas. Lo último que se hizo fue como una predicción de demanda, cuando un taxista ahorita puede decir como, oiga, quiero trabajar, y le dice váyase hacia tal zona, que es como hacia allá es donde esperamos que esté la demanda. Eso es un tipo de cosas que se hacen desde el lado de la ciencia de los datos, porque la tecnología que está detrás de eso casi que es R y SQL, pero también hay otras cosas ahí como para mirar por el lado de Data Science. Y creo que el tema fundamental para Data Science sería que incluya la información. Omar lo tocó por encima, me parece muy interesante que lo haya hecho, porque no solo por el negocio de Bunny, sino por lo que acaba de decir Sebastián alrededor de Tapsi. Si en la historia de usuario no está incluido el comportamiento que usted quiere modificar, ese dato después lo va a perder. Y si no sabe qué tipo de comportamiento va a medir, ese dato lo va a perder. Y casi siempre se lo están pidiendo a IT tarde. Le están diciendo, deme este dato, y ese dato nunca fue contemplado como un comportamiento que quería ser visto. Eso va de la mano de un tema que hay que revisar seriamente, y es el tema de visualización de datos, donde hoy en día hay muy pocas herramientas que estén facilitando la toma de decisión, a menos que sea parte del modelo de negocio, donde el que esté metido en el desarrollo de la aplicación tenga muy claro cuál es el modelo de negocio y cuál es el valor que quiere sacar. Y por eso aplicaciones que todavía están un poco costosas a mi manera de ver, como Tableau, por ejemplo, que hacen graficaciones interesantes alrededor de data y que pueden interpretar data, pero hay cualquier cantidad de librerías. D3 es una muy famosa, pues, que está alrededor de esa, que podría servir para representación gráfica de data. Creo que eso es un tema fundamental, pero hay un autor que se llama Dojo Atzik, que trabaja el tema de historia de usuario, y él fundamentalmente cree que si uno no hace una historia de usuario pensando en comportamiento, eso no es válido, no tiene sentido sacarlo como historia de usuario, porque ¿qué va a medir? Esa es la verdadera pregunta, ¿qué va a medir después? Y eso es un poco como el problema real, y es que muchas veces no sabemos cuál es el comportamiento que queremos hacer. Y para eso, pues, creo que el tema de economía y comportamiento, hay un tema, pues, hay una línea de investigación que puede ser bien interesante que la revise. Bueno, pues creo que es muy claro que el Big Data es súper relevante y es súper importante. Te quiero hacer una pregunta a 2 o 3 personas del panel. Si yo quiero aprender Big Data y Data Science, ¿por dónde empiezo? Y creo que Alejandro podría ser el primero. Bueno, primero que nada podrías empezar por asistir a los meetups. No, aprovecho ahí para hacer la propaganda. Sí, porque pues es un esfuerzo que estamos haciendo y es bastante... O sea, ha sido este año, de hecho empezamos de muy básico, digamos, 0, y ya vamos pues en 800 usuarios y hemos tenido ya como 7 u 8 reuniones con muy buena asistencia y con excelentes expositores. Y realmente pues es algo que estamos tratando de reunir a gente muy experta, gente que sabe extraordinariamente mucho sobre el tema. De hecho, los quiero invitar así rápidamente al meetup que vamos a tener en febrero, porque que va a ser de Python. Va a hablar Fernando Pérez, que es el creador de IPython, y bueno, lo tenemos por videoconferencia, porque también vienen 2 personas de Bucaramanga, de Continuum Analytics, a explicar sobre Anaconda, que es una distribución de Data Science en Python.
Entonces, si quieren empezar con Python, ese es un buen principio, porque de hecho hay Python, el proyecto de Fernando Pérez. Yo creo que Fernando Pérez es uno de los data scientists más destacados de Colombia, porque de hecho ese proyecto lo usan en todas partes en data science, se está convirtiendo, ahora ya no se llama Python, se llama Jupyter Notebook se llama, y se está convirtiendo en una de las formas en las que los científicos de datos intercambian información entre ellos. E incluso ya las publicaciones como Ray y ellos están pensando están empezando a probar cómo educar a través de notebooks, de Jupyter Notebooks, o sea, como interactivamente. ¿Y por dónde aprende uno? Para responder la pregunta, aparte de eso local, que es algo local, pues en internet definitivamente lo que hay son recursos. Hoy en día están saliendo muchos cursos. Yo diría que hay dos tipos de cursos de data science, los tradicionales MOOCs, pues Coursera, edX, tiene una cantidad de ofertas, especializaciones, son los que busquen en Google y van a encontrar muchísimas opciones. Y lo que es pero también hay otro tipo como de posibilidades que son como más talleres, y en eso está DataCamp, DataQuest, bueno, ahorita no me acuerdo de más, pero sé que hay como dos más grandes que entonces tienen un approach como más sentarse uno y ir aprendiendo a analizar los datos poco a poco. Depende del estilo que ustedes quieran aprender, pues eso es un buen principio. Y si te vas a preguntar un solo recurso, ¿cuál sería que tú dices, uy, ese es el que para mí fue? A mí me encantan los MOOCs. O sea, yo empecé la especialización de Coursera, de hecho, el año pasado, pero no me gustó mucho. Lo que pasa es que pues, tengo un cierto background en matemática, entonces me gusta también meterme por ese lado, pero no es necesario. O sea, si uno quisiera meterse matemáticamente, pues tenía que empezar a estudiar estadística, tendría que empezar a estudiar álgebra lineal, cálculo, son las tres cosas más importantes para data science. Es casi todo lo que usan realmente. De hecho, y esto lo dijo uno de los investigadores en Google, en el Research Lab de Google, que no es necesario, o sea, no necesitan más de cálculo 3 para hacer eso, cálculo vectorial. Con eso ya tienen casi que las bases que van a necesitar para entender la mayoría de los desarrollos en data science. Sin embargo, pues ahí des para arriba es casi que una vida entera estudiando eso. Si no quiere un enfoque matemático, puede empezar, probabilidad, súper importante, y estadística diferencial. Si empiezan con esas bases matemáticas, pues de ahí pueden empezar a construir. Pero si quieren una base algorítmica. Y como para no asustar a todo el mundo, ¿hay algún acercamiento más ingeniería, o sea, como menos matemático y más práctico? Hablando de tendencias, yo diría que esa es una de las tendencias grandes que se ven ahorita en la educación en el tema de data science. Y es esa tendencia que hay a hacer cada vez esto más accesible a muchas más personas y no necesariamente meterse en detalles técnicos. Y para eso hay precisamente los MOOCs, casi todos tienen ese enfoque, casi todos tienen un enfoque muy práctico, tenemos este problema, queremos hacer recomendaciones, entonces usamos tal librería, hay librerías ya para recomendaciones, librerías para machine learning, y uno puede usar esas librerías sin tener que ser un experto en los algoritmos. Sin embargo, es importante intentar entender también los algoritmos, porque en la medida que uno los entienda también puede aplicarlos mejor. Sin embargo, no es necesario ser un experto, o sea, realmente pues uno no tiene que inventarse pues la regresión lineal para usar. Son las mismas bases que uno usa para astronomía, yo estudio astronomía. Exacto, sí. De hecho, curiosamente en data science hay mucha gente de la ciencia que se aburre de la academia o no sé, y se pasan, en general muchos de los data scientists del mundo así como conocidos que trabajan hoy en día en Facebook, en LinkedIn, en Google, muchos vienen de la academia y tienen cosas como en química, en física, hay muchos PhDs en física que se pasan a data science porque resulta que ellos en su carrera aprenden básicamente todo lo que necesitan saber. O sea, de hecho astronomía tiene por ejemplo mucha estadística. Básicamente ya sabes data science. Sí, o sea, solamente es aprender, digamos en ese caso, data science se compone de tres cosas, que es la parte matemática, teórica, la parte algorítmica y la parte como ya de conocimiento analítico.
ya el conocimiento de un área específica. Por ejemplo, si uno se va a meter en finanzas, pues uno puede ser un ingeniero muy duro, así como puede ser un matemático muy duro, puede ser las dos cosas al tiempo, pero si no sabe nada de finanzas, pues le va a quedar más difícil tomar buenas decisiones. Y ahí es donde viene la parte de science, digamos, porque si no sería solamente pues, como research, ¿sí? Pero ahí es donde viene la parte aplicada, porque pues, data science es algo que es aplicado necesariamente a un dominio particular. Entonces, sí, digamos que ella tiene la parte más difícil. ¿Alguien más del panel que quiera dar una recomendación de cómo meterse en el mundo de Big Data? De hecho, considero que el lenguaje que más te acerca a data science, sin pasar obviamente por su complejidad, es Python. Y precisamente hay muchas librerías que te quitan ese velo de matemática, y puedes implementar muy rápidamente con librerías en Python. Entonces, mi recomendación sería de que si quieres hacer tus pinitos en data science, empieces con lenguajes como Python. Bueno, de hecho eso ya directamente la siguiente pregunta. Hace como 2-3 años tomé como la recomendación de internet de aprender un lenguaje de programación cada año, y obviamente no es aprenderlo de volverse un maestro en el lenguaje, sino chévere como probar un nuevo lenguaje con una paradigma distinta, con una sintaxis distinta, y cada año siempre siento que hay como unos lenguajes que crecen como en popularidad. Entonces quería preguntarle a todo el panel, sin ahondar mucho, ¿qué lenguaje les gustaría a ustedes aprender en el 2016 que crean que sea interesante? ¿Y por qué? Bueno, este año estuve trabajando mucho en Groovy, que es un lenguaje encima de la JVM muy bonito, y resulta que hace poquito lanzaron un nuevo muy similar que se llama Kotlin, lo lanza IntelliJ. Me llama bastante la atención también, que es un lenguaje encima de la JVM. Creo que puede tener características similares, pero creo que puede tener mejor adopción pues en la industria, ya que Groovy lo usa Gradle y ya prácticamente, pero Kotlin creo que sí puede llegar a tener más futuro, porque le están apuntando a escribir las aplicaciones de Android ya como ahí, en ese lenguaje, y bueno, es un lenguaje de todo. Es lo que yo personalmente pues, he pensado, un lenguaje que me llama la atención. Curiosamente, mi respuesta a eso es Python. Justamente había pensado en la necesidad real de meterme a aprender Python por el soporte que tienen de alto desempeño, programación de alto nivel, porque además aceptan muchos paradigmas múltiples de desarrollo, como un tema que vamos a hablar después de programación funcional, y también porque hay, bueno, de pronto proyectos que se vienen que van a necesitar ese conocimiento. Eso es como quiero aprenderlo, algo que realmente no conozco. Pero además, dentro de mi campo de trabajo diario, es explotar mejor las características de JavaScript 6, que hasta el momento ya se empezó a trabajar, pero es una necesidad real del mundo actual de estar trabajando con eso, así sea por medio de simuladores de intérpretes que obliguen al browser a interpretar el JavaScript 6 correctamente. De hecho, yo todos los años empiezo diciendo que voy a aprender mejor JavaScript y nunca lo he logrado, pero estoy de acuerdo que eso es como interesante. Hablando de eso, me gustaría aprender este año JavaScript. Yo sé que es odiado por muchos y amado por muchos, más que todo por su complejidad y su diferencia en su implementación. Pero el lenguaje que más me gustaría aprender este año es Golang, también un lenguaje de alto nivel, y un lenguaje multipropósito. ¿Okay? Uno de los proyectos más grandes y más famosos de software libre en este momento, Docker, está hecho en Golang. ¿Sí? Y estoy seguro que van a haber muchos más proyectos en el futuro que van a estar basados en ese lenguaje. De hecho, es curioso, Go es de esos lenguajes que yo el año pasado, el 2014,
hubiera pensado que no despegó y este año ¡pum! Despegó, como de repente, por lo que dices, por Docker. Y yo creo que la gente trabaja cómoda. Sí. Cuando te vuelves bueno